adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y cantamos: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hola, ¿cómo están? Bueno, es cierto que estamos viviendo en una situación que no es normal y no es muy fácil entender lo que está pasando cada día. Pero quiero decirles que Mike y yo estamos orando por ustedes cada día, por cada uno de ustedes. Y mi oración es que el Señor le da paz a cada uno, paz en su mente, paz en su corazón, su espíritu y paz en su hogar y familia. Bueno, muchas bendiciones a todos. Chao. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros hoy en el culto de CCC Las Condes, un día de celebración de Santa Cena, pero también queremos compartir con ustedes una palabra del Señor para hoy. Una de las preguntas que muchos me hacen durante ese tiempo del coronavirus y de tiempo de plaga, muchos me preguntan, y muchos tienen esta pregunta en otras ocasiones también, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es culpable de este virus? ¿Hay un pecado? ¿Hay algo que sucedió? ¿Hay de una persona un pecado? Entonces yo quiero tratar ese tema hoy por un ratito. Entonces si quiere buscar en su Biblia Lucas capítulo 13 y vamos a comenzar leyendo versículos 1 al 5. Entonces sígueme en su Biblia, pero yo quiero primero comenzar con algunas palabras de introducción. Hoy uno de los grandes interrogantes en los labios de la gente ¿es el coronavirus juicio de Dios? Antes de contestar la pregunta, yo quiero leer una porción de la Biblia que podría orientarnos un poco frente a la pregunta. Lucas 13, versículos 1 a 5 dice: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Quiero que noten que Pilato fue un hombre malo. Solamente muchas veces hablamos de él en referencia a la crucifixión de Jesús, pero entiende que hay algunas traducciones que dice que Pilato mezcló la sangre de los galileos con su sacrificio a matarlos.
Entonces eso era un hombre malo. Ahora, el versículo 2 dice, Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Escuchen la respuesta de Jesús. Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepienten. O piensen en aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé. ¿Eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? De nuevo, escuchen la voz de Jesús. Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepienten. Nosotros somos iguales hoy como la gente que se acercaron a Jesús y los discípulos, siempre buscando quién culpar por las cosas malas que ocurren. Por ejemplo, los accidentes, o por ejemplo, los desastres, o algo de la naturaleza que ocurre que mata a muchas personas. O tal vez culpar a una persona, o también muchas veces culpamos a Satanás. Yo quiero darles algunos ejemplos de Chile para hacerles recordar, por ejemplo, el terremoto de 1960 en Valdivia. Yo no estuve aquí, pero viví 6 años en Temuco desde 1985 y muchas veces estuve en Valdivia viendo todavía en 1985 la consecuencia del terremoto de 1960. También terremoto en 1985. Sí estuve aquí en el país cuando ocurrió este terremoto. Algunos murieron, había mucha destrucción. También el terremoto de 2010, cuando tuvimos este tremendo terremoto en todo el sector de Talcahuano y esos sectores alrededor. Entonces muchos murieron por el tsunami y también por el terremoto. O también los 33 mineros. ¿Quién de los 33 mineros tenía la culpa? Muchos pensaron que tal vez por culpa de ellos, de algo, de un pecado, ocurrió el accidente. Pero fue un accidente. Siempre preguntamos, ¿quién tiene la culpa? Y entiende que yo no estoy hablando de alguien que tiene la culpa por los terremotos o también los mineros, pero yo recuerdo muy bien en 2010 cuántos hablaban de profecías de que este terremoto de 2010 fue por culpa de pecado y de maldad de las iglesias y de la gente en Chile. Ahora, a veces también declaramos que es el castigo de Dios por el pecado del pueblo. Y muchas veces hemos escuchado personas hablar de pecados o de ciertos políticos o posiciones políticas referente al matrimonio o referente al aborto o otros temas como la causa de nuestros problemas. Y muchas veces esta es nuestra inclinación frente a cualquier desastre de la naturaleza o las plagas. Es fácil citar citas bíblicas del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Las plagas en Egipto, la destrucción de Jericó, la destrucción de Jerusalén o las plagas del libro de Apocalipsis. Pero yo quiero que noten, la Biblia es claro que el juicio de Dios por medio de las plagas son sobrenatural en su origen. Escúcheme bien, las plagas como juicio de Dios son sobrenatural en su origen. Aparecen en forma instantánea, en forma de repente, no de largo plazo. Entonces, por ejemplo, Egipto y las plagas aparecieron de repente, instantáneo, sobrenatural. Otro ejemplo aparece, por ejemplo, las plagas de los jinetes de Apocalipsis, de repente, instantáneo. Algo que no era a largo plazo, sino instantáneo. La diferencia es que el coronavirus probablemente apareció
en una feria o un mercado en Wuhan, China. Y ahora los científicos nos están diciendo que el coronavirus se evolucionó de otro virus. Es natural y no sobrenatural. Fíjese en la diferencia. Es natural y no es sobrenatural. Y el juicio de Dios en la Biblia fue aplicado contra un pecado o pecados específicos o un pueblo dado al pecado. Y también hay ejemplos. Por ejemplo, Faraón como persona y su corazón endurecido. María, la hermana de Moisés, por su prejuicio contra la mujer, la esposa de Moisés. Herodes el Grande, que fue rey en Israel cuando nació Jesús. En el caso del coronavirus, el virus no es específico en su aplicación. No hay muestra de un pecado específico que es la causa de este virus. Dios, hermanos, amigos, ama a los españoles, ama a los chinos, ama a los norteamericanos, italianos, venezolanos, chilenos y argentinos. Dios nos ama y este virus es natural y no es sobrenatural. Y este virus está afectando a gente y el liderazgo de la iglesia. Hay iglesias en los Estados Unidos, una de las iglesias más grandes del pueblo negro, que ha perdido 10 de sus grandes obispos en esta iglesia. Nosotros mismos hemos sufrido la enfermedad de coronavirus con nuestro jefe de misiones para todo el mundo. Y él estuvo en el hospital en la UCI por 5 semanas, solo por coronavirus. Pero al tratar de contestar la pregunta, no quiero perder de vista la clave de la respuesta de Jesús al pueblo y a sus discípulos. Miren lo que él dijo para los galileos. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepienten. En otras palabras, hay muchos, y hemos ya recién pasado 200,000 personas por el coronavirus, que han muerto. Muchos han muerto sin Cristo y perecerán. Y también él dijo para la gente aplastada por la torre, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepienten. En otras palabras, parte de la palabra para nosotros hoy es que no dejemos este día sin arrepentirnos. Sí, y yo quiero confirmar que cada uno de nosotros debemos con mucho cuidado obedecer y tener cuidado en las instrucciones para lavar las manos, usar las mascarillas y mantenernos con una separación de 2 metros. Pero frente a la muerte de los galileos y de los que murieron aplastados, todos nosotros de la misma manera vamos a morir sin Dios a menos que nos arrepentimos de nuestros pecados. Yo quiero mostrarle otro ejemplo para la pregunta, ¿quién tiene la culpa? Ahora busquen su Biblia, Juan capítulo 9, y vamos a comenzar a leer en versículo 1. Juan capítulo 9, yo voy a comenzar a leer en versículo 1, donde dice, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ahora, trata de imaginar, él, siendo ciego de nacimiento, no podría haber pecado en el vientre de su mamá. Entonces Jesús está claramente declarando, el niño en el vientre de la mamá no peca, pero tampoco su ser ciego fue culpa de los padres. Entonces Jesús dice en versículo 3, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió
para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Una de las traducciones dice para que Dios sea glorificado en la vida del hombre, del ciego. Entonces, versículo 4 sigue conmigo aquí. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Él todavía es luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Gloria a Dios. Pero la historia no termina con su sanidad. Los fariseos lo trataban mal por el hecho de haber sido sanado el día sábado, el día de reposo. Ellos le regañaban, le maltrataban por haber sido sanado y hasta acusaba a Jesús de ser un hombre malo por trabajar el día sábado, el día de reposo. Pero sigue conmigo ahora con la última parte de la historia de este hombre en Juan capítulo 9, versículos 35 a 38. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose lo adoró. De nuevo Jesús nos confronta con la pregunta clave: ¿creemos en el Hijo del Hombre? ¿El Hijo de Dios? ¿Estamos listos para declarar con voz alta que sí creemos en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Y queremos adorar al Hijo de Dios? Yo quiero que tomen en cuenta esta palabra del Señor en versículo 3. Esto sucedió para que la obra de Dios, la gloria de Dios, se hiciera evidente en su vida. La historia de este hombre que nació ciego me hizo recordar la historia de otro hombre en la Biblia. Tal como el Señor usó el hombre ciego para mostrar la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, el Señor tomó la vida de José y mostró su gloria por medio de él. José fue vendido por sus hermanos a ser esclavo. Fue esclavo en la casa de Potifar, acusado injustamente por la esposa de Potifar y echado al cárcel, olvidado en el cárcel y por fin al final reconocido por Faraón. En este lugar Dios lo usó para salvar al pueblo y a los hijos de Jacob. Al final José nos hace entender que todo lo que había ocurrido fue para revelar y conocer la gloria de Dios. Génesis 50:20 dice: es verdad que ustedes, hablando de sus hermanos, pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Dios puede cambiar o transformar este mal de coronavirus en un bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. En otras palabras, Dios puede tomar este coronavirus y convertirlo en un bien y la salvación de muchas personas. ¿Sería posible creer conmigo que todo lo que ha pasado con el coronavirus será transformado en bien para lograr la salvación de mucha gente? Dios no ha sido sorprendido por nada de lo que ha pasado. El Señor quiere hacer grandes obras por medio de su iglesia
aunque por el momento casi 100% de lo que estamos haciendo es en forma virtual. Que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Quiero terminar leyendo 2 textos bíblicos para animar a ustedes. Escuchen la palabra. Hebreos 13, versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Y por último, Romanos 8, 35 a 39. Y con esto termino el mensaje. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? ¿O tal vez podríamos meter ahí plaga del coronavirus? 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. De nuevo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada como coronavirus nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios y que usted y su familia sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado estás. No temeré la tormenta, declaro. No temeré la tormenta, porque en las aguas me harás caminar. Tu mano me sostendrá. Alguien dice amén a eso en el nombre de Jesús. Dilo. Y aunque mis ojos vean que es imposible, no temerá mi corazón. Levanto mi fe, si puedo creer que puedo ver. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú a mi lado estás. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré, porque tú a mi lado Buenos días, amados hermanos. Qué bendición poder comunicarnos a través de este medio que son las redes sociales, como una ventana que utilizamos para que Dios pueda manifestar su palabra, su poder. Hoy la empleamos para ser vocero y proclamar la verdad de nuestro Dios Padre Celestial.
Como dice Dios en su palabra, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que a salvarlo a través de Él. Estamos envueltos en medio de esta pandemia que genera ruido, miedo, angustia. Pero debemos recordar que en situaciones como esta el Señor pone a prueba nuestra fe. En medio de este proceso es cuando te tienes que sentir seguro, confiados en el Señor. Y recuerda que el Señor tiene el control de todas las cosas. Hermano, lo invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar, nos vamos a presentar delante del trono de gracia de Dios. Amén. Amado Padre Celestial, nos presentamos ante usted con un corazón contrito y humillado, reconociendo su soberanía y la grandeza de su poder. Bendecimos su nombre y como pueblo suyo, hijo suyo, le pedimos perdón. Perdón, Señor, por nuestra tierra. Que tu misericordia alcance hasta los últimos confines de la tierra. Pedimos por todos los niños del mundo, por los ancianos, por los huérfanos, por las viudas, que les cubras con tu manto de protección y que no falte provisión en sus casas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, como dice tu palabra, Señor. Por los enfermos, tu mano sanadora toque sus cuerpos y todo los que prestan servicio, Señor, a la comunidad. Por ellos pedimos, Señor. Señor, te pedimos por nosotros, por los que fuimos, Señor, apartados desde el vientre de nuestras madres. Vivamos, Señor, de acuerdo, Señor, conforme a tu soberanía, con entendimiento, con prudencia y en obediencia a tus mandatos, Señor. Fuimos llamados para hacer luz, para alumbrar lo que está en tinieblas, refugio para nuestras familias y los que necesitan de nuestra ayuda, para ayudarlos a mantenerse en pie, Señor, en este tiempo. Faro de luz para los que están en medio de las tormentas. Señor, gracias, porque saldremos, Señor, de nuestras casas con una mente renovada, fortalecidos y activos en fe. Mil gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.